Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño y este es su programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a tener, como siempre, un invitado especialista en una de las ramas de la odontología. Ustedes saben que nosotros cada semana tenemos un tema en específico, lo cual los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que muchos de nuestros temas, una vez que salen en televisión, si ustedes no lo vieron, pues valdría la pena que buscaran el contenido, que es básicamente académico, cultural y además muy interesante, explicado para el público en general. El tema del día de hoy es un tema que estaba pendiente aquí en el programa Odontología para Todos, acerca de endopostes o postes de endodoncia en odontología. Para esto, pues invité por primera vez al doctor Fernando Fonseca Lira, quien es un especialista, tiene una maestría en prostodoncia avanzada, y bueno, pues quiero presentarles a ustedes al doctor Fernando Fonseca. Bienvenido, doctor. Hola, buen día, mucho gusto de estar aquí. El gusto es nuestro y bueno, pues el tema se presta mucho a una conversación larga, sin embargo, pues estos programas son breves. Y claro, estos programas, como son breves, pues lo que podemos hacer en caso de que no terminemos, porque hay muchos tipos, hay muchas cosas, hay mucha historia, sin embargo, las personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla no saben la mayoría lo que es un endoposte. Y entonces a veces creen que su muela está perdida y nosotros pues tenemos la responsabilidad de hacerle ver cuando existen varias opciones antes de la extracción de su diente o de su muela. Entonces vamos a comenzar con el tema, si te parece. Me parece muy bien. Yo creo que la pregunta obligada, y no sé si nos puedas, Ricardo, pasar por favor la primera diapositiva. Este es el tema que vamos a platicar, el doctor Fonseca y su servidor, el día de hoy. Acerca de postes, antes se le llamaban como pernos también en odontología, y bueno, la verdad es de que la gente lo que debe de saber básicamente es qué es un endoposte y cuál es su uso principal. Ok. Bueno, mira, un poste o endoposte, como le llaman también, pues es una prótesis que ayuda a reconstruir parte del diente, pero su peculiaridad, por así decirlo, es que va dentro del conducto de la raíz del diente, o sea, donde estaba antes el nervio, va alojado desde allí y pues ayuda a reconstruir parte de la parte externa del diente. Ese es como su definición, como su diseño, por así decir. Y pues bueno, su objetivo principal, porque la verdad es que los postes han entrado en polémica desde hace mucho tiempo y creo que todavía se sigue sacando información al respecto, pero realmente su función principal de un poste es poder retener de una mejor manera una corona dental. Tiene otros pequeños objetivos que son los que están muy en controversia, pero el principal es esto. Entonces, como tú bien mencionabas al principio, a veces hay una fractura o daño dental pues importante y resulta que pues ya creemos que ya no se puede hacer nada. Y resulta que la raíz a mí me puede ayudar a reconstruir el diente otra vez. Y se hace por medio de un endoposte. Aquí vemos un diente, obviamente es un diente que está fracturado y yo le encuentro así como que dos utilidades. Cuando hay una fractura, pienso yo, o cuando también hay una destrucción por caries, ¿verdad? Sí. El daño dental, como tú lo mencionas, es porque el diente recibe un impacto o se fractura por alguna razón, o se empieza a destruir por presencia de caries. Esas son las dos razones principales por las cuales perdemos tejido dentario. En esa primera imagen ahí viene un traumatismo, ¿verdad? Es una fractura. En muchas ocasiones los traumatismos se pueden solucionar con tratamientos como simples, materiales que se adhieran directamente al diente y se reconstruyan, pero luego pasa muchas veces que a ti se te fractura una parte de tu diente, lo reconstruyen y se cae, lo reconstruyen y se cae. Entonces realmente a veces el diente ya no tiene la posibilidad de retenerlo como debe de ser y ya tenemos que ir a valernos de las coronas, por ejemplo, y en muchas ocasiones pues el daño es tanto que la estructura dentaria sana que nos quedó después de limpiar y todo esto, pues ya no nos puede retener una corona, entonces es cuando entra un poste en función, ¿verdad?
Yo siempre les explico, Fernando, a todos los pacientes, a todas las personas, que esto de la odontología tiene mucho que ver con el conocimiento de las fuerzas, de la biomecánica, de la mecánica, y es algo así como un arquitecto, un ingeniero, que para hacer una construcción tiene que saber las fuerzas que van a emplear para la resistencia de materiales. No puedes colocar una losa o un techo sin saber la cantidad de concreto que debe de, o sea, la cantidad de cemento, de varilla, el grosor, los cimientos, los pilares. Entonces, hacer un endoposte obviamente tiene y requiere de un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque si no, como tú dices, se presta la controversia, porque a muchas personas no les gusta confeccionar endopostes o no saben. Yo he encontrado en la práctica profesional que obviamente, bueno, ¿quiénes hacen los endopostes? Yo veo que especialistas en endodoncia, algunos, no todos, especialistas en prótesis como tú o prostodoncia. La verdad es de que tu especialidad se presta mucho a que reciba varios términos diferentes: rehabilitación, prostodoncia, prótesis fija, pero todo va enfocado a lo mismo, a rehabilitar a nuestros pacientes, ¿sale? Y lo que es en sí en odontología general sí se requiere de cierta pericia y cierto manejo en cuanto al conocimiento de estas fuerzas y técnicas para poder nosotros distribuir y bueno, básicamente si no va al fracaso y, como tú dices, a la controversia. Claro. Investigando en la literatura yo vi que tiene más de 275 años los endopostes, los primeros endopostes, entonces ya está comprobado y súper comprobado que funcionan. Obviamente a veces lo que no funciona, bueno, pues tiene que hacerse previamente una endodoncia. Me gustaría que nos hablaras al respecto de esto. Ok, bueno, efectivamente el tratamiento como tal requiere el conocimiento de las fuerzas y requiere saber qué función específica tiene el diente, qué tipo de carga y en qué dirección. Eso es importante. No es lo mismo rehabilitar un diente anterior que un diente posterior. Tiene muchas diferencias. Entonces eso entra ahí en conocimiento. Ahora, como tú mencionas, un endoposte o poste tiene que tener previamente una preparación en el diente. Nosotros sabemos que nuestros dientes pues tienen una reconstrucción. Cuando se hace una reconstrucción a veces puede ser solo externa. En muchas ocasiones el daño ocurre dentro del nervio del diente y tiene que ser retirado para seguir utilizando el diente como tal. Al retirar el nervio, limpiar bien el conducto, pues el lugar donde estaba originalmente el nervio queda en teoría vacío y es rellenado con un material especial. Ese procedimiento es un tratamiento de endodoncia, que es quitar el nervio propiamente del diente para que posteriormente se pueda utilizar. Un poste tiene forzosamente que tener un tratamiento de endodoncia realizado previamente. Y correctamente, bien hecho. Exactamente, así como todo. La realidad es que el conocimiento específico y la habilidad del especialista para poder solucionar los problemas, pues va a radicar o va a fortalecer el éxito que pueda tener Hacer una endodoncia correctamente, con todo conocimiento, con toda habilidad, con materiales que están a lo mejor tecnológicamente más avanzados, etcétera, pues van a ir cada vez ayudándonos a acercarnos más al éxito del tratamiento. Entonces, forzosamente tendríamos que iniciar que la pieza tenga ya un tratamiento de endodoncia bien realizado. Inclusive, pues evidentemente también que el diente periodontalmente, o sea, el hueso, sus tejidos de soporte se encuentren bien, porque pues yo puedo reconstruir un diente y la base, el hueso, lo que lo sostiene, estar enfermo y pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos el hueso sano, todo el periodonto y pues evidentemente un tratamiento de endodoncia bien realizado. Después de esto, entonces nosotros evaluamos si la raíz del diente tiene la posibilidad todavía de ser rehabilitada. La raíz del diente tiene que tener ciertas características o condiciones para que yo pueda garantizar de cierta manera el que un poste funcione. No solo es que exista una raíz y que tenga el tratamiento de endodoncia, sino que ese tejido dentario que todavía nos queda tenga tal condición. De hecho, el fracaso básicamente que hay en los postes, que por eso es que es tan controversial, tiene todo que ver con que se ponen o se colocan postes en dientes que ya no tienen la posibilidad de ser reconstruidos o ya no nos apoyan por su estructura dentaria. Y entonces llega el punto en el que
pues el paciente llega con su corona y el poste pegado en la corona en la mano y lo pegan varias veces y pues bueno, de eso se trata. Entonces hay que saber que tiene el diente condiciones específicas que nos puedan garantizar. Estamos de vuelta platicando con el doctor Fernando Fonseca Lira, quien es especialista y tiene una maestría en prostodoncia avanzada o rehabilitación bucal oral y en este programa Odontología para Todos. La verdad es de que estamos hablando de un tema muy importante, trascendental, y la mayoría de las personas, cuando uno les dice es que te voy a poner un endoposte, no saben qué es, se confunden, Fernando, y a veces piensan, no, casi que creen que es un diente que va, que es como una especie de implante. Luego preguntan, ¿es un implante? No, no es un implante. El implante es una sustitución de la raíz cuando ya no está el diente. Entonces esto es un poste que va, como tú mencionaste en la primera parte de este programa, que va en el interior del conducto. Y para eso, pues se tiene que realizar previamente una endodoncia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hablábamos que el diente tiene que tener ciertas condiciones. Y básicamente el término garantizar un tratamiento está bien complicado. No hay que olvidar que nuestro cuerpo, bueno, nuestros dientes son parte de nuestro cuerpo y tienen la posibilidad de reaccionar de diferentes formas. Tenemos mucha teoría y experiencia en que las cosas pueden funcionar mejor de alguna manera, pero no nos garantiza que algo pueda funcionar. A veces algo en condiciones pues aparentemente ideales pueda no responder. Continuando a lo de las características que debe de tener básicamente el diente, nosotros tenemos que tener una cantidad mínima de diente sano por encima de la encía. Eso es importante. A ver si Ricardo nos apoya. Perdón que te interrumpa, sí, claro. Fernando. Ricardo, ¿nos puedes pasar la segunda fotografía, por favor? Este es prácticamente 4 dientes, estoy viendo aquí. Obviamente lo blanco es estructura dental que queda por encima de la encía, o bueno, son dientes superiores, y estos son parte metálica. Estos son prácticamente endopostes colados. Exactamente. Entonces, si nos fijamos bien ahí, la parte que está más cerca a la encía es tejido dentario sano. Es importante que el diente tenga como mínimo 2 milímetros de diente sano por encima de la encía y que ese diente sano esté en los 360 grados del diente. Ese es un requisito vital para que un poste pueda funcionar correctamente. Ya la otra parte, lo que se alcanza a ver en esa fotografía dorado, pues es un metal que es un poste que está sustituyendo al diente prácticamente. Entonces es importante, muy importante, yo creo que lo más, que el diente tenga esos 2 milímetros. Esos 2 milímetros de diente sano encima de la encía y que tenga una pared de grosor de mínimo 1 milímetro, se le llama que nos puede generar un efecto férula. Este efecto férula es, haz de cuenta, que un término clave para que un poste pueda funcionar bien. Es como la posibilidad que tiene el diente de darte el mayor apoyo para que el poste pueda funcionar. En ocasiones, si el diente, por ejemplo, se fractura exactamente al ras de la encía, que ya no hay tejido, hay la posibilidad de valorar si se puede exponer la raíz con tratamientos específicos como el alargamiento coronario, por ejemplo. Entonces se expone el diente y entonces ya tenemos ese diente que nos va a garantizar esa situación. Pero en muchas ocasiones, como tú bien lo mencionas al principio, pues se ponen los postes sin tener este apoyo y pues es, digamos que el 90% del fracaso de un poste dental es que realmente no tenemos esa condición. Fíjate que aquí yo he encontrado que obviamente una de las funciones del endoposte es distribuir la carga de la masticación y debe de ser a lo largo, o sea, en sentido como vertical a lo largo del trayecto de la raíz. Entonces cuando se generan como es un efecto de cuña, porque no se queda un tejido remanente sano alrededor, pues entonces se puede prestar a que se vaya a fracturar, es decir, el paciente muerde y a la hora de que muerda, entonces este poste hace un efecto como de cuña, empuja hacia los lados, claro, y se generan fuerzas laterales que hacen, que pueden hacer que no nada más venga con el endoposte en la mano, sino también que venga con parte del diente fracturado. Exactamente. Y tiene que ver con esto, no respetamos o no revisamos que el diente tiene esta condición que nos pueda generar el efecto de férula y entonces el poste tiene la posibilidad de moverse. Entonces si se mueve alguna fuerza, pues evidentemente puede facilitar la fractura del
del diente como tal. A ver si nos pasas la siguiente fotografía. Mira, esta es una corona, que esa es la función final. O sea, el objetivo principal es poder restaurar un diente, devolviéndole su forma, su color, su naturalidad, obviamente su función, en base a cementarlo sobre un muñón remanente. Pero a veces el muñón remanente es tan pequeño que no es suficiente. Entonces, el poste se tiene que colocar, viene a reforzar esta parte. Sí, mira, el tema de reforzar es justamente de los temas que están muy en polémica, porque realmente su función principal es reconstruir para que se pueda detener. Y hay estudios, infinidad de estudios donde se hace una comparación entre dientes que tienen tratamiento de endodoncia, que tienen poste y que no tienen poste, y se pensaría que los que tienen poste tendrían pues que estuvieran como reforzados, por así decirlo, y la realidad es que no es así, tienen casi la misma posibilidad de fractura. Sí, de determinada forma nos ayuda a reforzar el diente, pero no es su función principal y de hecho, o sea, no está acomodada la función. Esos son de los temas, te digo, más controversiales en fuerza. Yo sé de esto en el sentido de que reforzar, me refiero más bien reforzar la retención. Ah, claro. El agarre, el sostén y la permanencia de la corona. Absolutamente, y esa es su función principal. Entonces ahí esa imagen nos decía lo que es la corona, entonces a veces no tenemos esa condición y necesitamos un poste. Mira, esta imagen me ayuda mucho para explicar algunas cosas. Si se fijan, ahí queda un pedacito de diente remanente encima de la encía. Bueno, no sé si es derecho o izquierdo, pero el poste que se alcanza a ver como color metal, ese es un poste prefabricado que va a reconstruir la función del poste. Si se fijan en esa condición, el diente como tal tiene más pérdida de estructura. Yo vería ahí que sería como 1 milímetro si vemos por la parte de enfrente. Entonces pudiera ese diente en un momento dado a lo mejor no tener el efecto férula como debería de ser para la protección. Correr riesgo de que se vaya a fracturar. Exactamente. Por ejemplo, el del otro lado, el donde el poste se ve como blanco, ese es un poste de fibra de vidrio que estaría reconstruyendo básicamente esa parte. Entonces, esa es una imagen que nos ayuda mucho a entender que teniendo esa cantidad de diente que se alcanza a ver ahí todavía como sano, nosotros podemos alargarlo mediante un poste. El poste se introduce dentro de la raíz del diente, así como se alcanza a ver allí. Ese es cementado o pegado dentro de la raíz y luego lo que falta de diente se reconstruye con algún material. Los postes básicamente se clasifican en dos. Uno son los postes que son hechos a la medida, se llama, y otros son postes que son prefabricados. La imagen que anteriormente vimos son postes prefabricados. Significa que esos ya los se compran en el laboratorio, vienen con su diseño ya específico. Hay muchas marcas y materiales también, pero esos ya vienen hechos, nosotros lo colocamos. De hecho, te voy a invitar a que nos des la secuencia de este tema, que es muy importante. Claro. Suscríbanse al canal para que ustedes puedan ver la secuencia también, y entonces, para que nos describas con exactitud los beneficios y las cualidades de cada uno, porque tú en un inicio mostraste unos que eran colados, o sea, son metálicos, se mandan a hacer a la medida. Exactamente. Sin embargo, acá estabas mostrando dos, que esos ya son prefabricados, uno era metálico, quiero suponer que era como de titanio. Lo vi como enroscable, como de rosca, que quiere decir que es activo. El otro lo vi de fibra de vidrio, que quiere decir que es pasivo. Sí. Y entonces también depende mucho de la cantidad que destruyen del conducto, porque a la hora de hacer la comunicación para vaciar parte de la endodoncia del conducto, pues también tenemos que tener mucho cuidado de no destruir demasiado material, porque dejamos muy débiles las paredes y lo dejamos muy sensible, ¿cierto? Claro, definitivo. Entonces, pues la idea es la reconstrucción. Entonces existen varios tipos, varias técnicas y varias indicaciones. Haz de cuenta que pues si se vas a poner una restauración estética, por ejemplo, que no lleva ningún metal, que básicamente dentro de sus cualidades se transparenta, pues tú no puedes poner, por ejemplo, un poste metálico porque a la hora de ponerlo se va a transparentar, por ejemplo. Entonces, como ese tipo de criterios, hay muchas posibilidades para hacer elegir un tipo de poste específico. Todos tienen su mismo objetivo, básicamente, que sería reconstruir la parte de diente que falta para mejorar la ¿Sabes que me río un poquito? Porque les voy a explicar a la señora, si usted, señora, trae ropa clara
y un poco transparente de verano, de algodón, de lino, no se puede poner ropa interior negra, oscura, porque entonces se va a traslucir, se va a transparentar lo que trae abajo. Entonces es igual, si nosotros vamos a colocar una corona, pues buscamos que si se va a traslucir, pues que se vea de un tono natural, ¿verdad? Que no se vaya a perder. ¿Nos puedes poner, Ricardo, la última fotografía para que el doctor Fonseca nos explique en cuanto a las fuerzas, ¿verdad? Pues es en el criterio principal, hay muchas cosas y volvemos que el tema, pero bueno, esa imagen nos muestra un diente reconstruido con un poste. La imagen que tiene las flechitas rojas es básicamente esa imagen donde no tenemos un efecto férula. Alcanzamos a ver que la corona está retenida exclusivamente del poste. Eso permite que la corona en sus movimientos pueda empezar a mover el poste, que pueda generar una fractura o que se pueda despegar. Y la imagen que tiene las flechitas verdes, pues básicamente señala justo donde están esas flechitas, en donde está el efecto férula, que es la cantidad de tejido dentario que va a hacer que también se sostenga básicamente a la corona y que ferulice el poste al diente. Bueno, pues ya escucharon muy bien ustedes al doctor Fernando Fonseca Lira, y bueno, pues esta fue la primera parte de varios que vamos a tener acerca de endopostes. No se pierdan nuestra siguiente emisión aquí en Odontología para Todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, doc, por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.